Ya. Buenas tardes, Sevilla preciosa, hermosa ciudad. Quiero leer una pequeña porción de la palabra de Dios. Todos ayer, no creo que nadie no se enterase, pero al abrir el telediario, ¿quién no se ha enterado de ese terremoto de 7,7 en Birmania y Tailandia? Van por lo menos, la última cifra que he escuchado, no sé si llega a los 2.000 muertos, pero un terrible terremoto. Bueno, la gente dice la madre naturaleza. Mentira, no. ¿Sabéis quién controla los terremotos, los huracanes, los tornados, los maremotos, los diluvios, la sequía? Todo eso lo controla un creador. Eso no lo produce la naturaleza, no. Dios es el que controla hasta una hoja que cae, un pajarillo, un gorrión. Todo está en el control de Dios. Pero ¿qué dice Dios sobre las catástrofes? Porque el que permitió, el que produjo ese terremoto de ayer, no es la madre naturaleza, es Dios. Voy a leer lo que dice Dios aquí sobre lo que va a acontecer a medida que nos vayamos acercando al fin de los tiempos. ¿Quién no ha oído la palabra Apocalipsis? Todo el mundo, ¿verdad? Bueno, lo han sacado de aquí, de la palabra de Dios. De aquí lo han sacado, de aquí. ¿Qué dice Dios? Apocalipsis significa el fin de los tiempos. ¿Quién ha oído de la primera venida de Cristo? Todo el mundo, ¿verdad? En menos de un mes, todo el mundo estará hablando de la pasión de Cristo. Él vino una primera vez, pero alguien sabe, va a venir una segunda vez. Jesucristo viene por segunda vez. Y antes de que venga, escuchad lo que va a pasar. No vienen buenos tiempos. No vienen buenos tiempos para la humanidad. Dice Dios, dice Jesús en Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, antes de su segunda venida, la segunda venida de Cristo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahí tenemos el conflicto eterno de Oriente Medio, Ucrania, Rusia y de tantos otros lugares que no llegan a nuestros oídos. Guerras, guerras, guerras y rumores de guerras. Hoy se levanta un foco de guerra aquí, de repente, mañana allí, quién sabe dónde. Mirad que no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, país contra país, reino contra reino, y habrá pestes. Puedo cifrar, en fin, un montón de pestes y de pandemias, algunas inventadas, otras provocadas, ¿qué importa? Pero calamidad, pestes, vienen pestes, hambre, la hambruna, cada vez va a haber más hambre, terremotos en diferentes lugares. Señores, los terremotos los produce Dios. Dios es el autor, el que mueve la tierra, es Dios. ¿Quién no ha leído el Apocalipsis? Bueno, el Apocalipsis trata sobre el fin, y viene un fin sobre este mundo. Viene un fin. Voy a hablar simplemente, vienen 21 juicios sobre esta tierra. La Biblia habla de 6 sellos, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira, 21 juicios en total. Voy a hablar solamente de los 4 primeros sellos, que son los más, digamos, los más fáciles de entender. El primer sello es
lo representa, es una representación, es el jinete del caballo blanco. Un caballo blanco montado por un jinete. ¿Quién es ese jinete? Bueno, en estos pasados Juegos Olímpicos parece ser que alguien cogió este capítulo y lo leyó, porque lo representaron muy bien. Salía un caballo blanco montado por un jinete. Bueno, ¿qué representa ese caballo blanco montado por un jinete? Un jinete que lleva un arco, pero no lleva flecha. No viene para atacar, viene en son de paz. ¿Sabéis quién es el jinete del caballo blanco? Bueno, pues es un estadista, un gobernante, un líder mundial conocido como el Anticristo. Señores, no es una fábula, lo han copiado de la palabra de Dios y han hecho miles y miles y miles de vídeos. Pero aquí está, viene un gobernante que va a engañar a la humanidad entera. No te dejes engañar. La falsa paz del Anticristo, el primer sello, el segundo sello. El segundo sello es el caballo rojo o bermejo. Representa la guerra. Se van a levantar guerras. Cada vez va a haber más guerras, 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 guerras. Por muchos mítines, por muchos acuerdos que hagan y muchas horas de ONU y de Comunidad Europea se van a levantar guerras. De hecho, Europa ya se está armando para la guerra. ¿Quién no ha oído del Armagedón? Bueno, también lo han sacado de aquí, por eso digo que la gente no se ha inventado eso. Todo eso está sacado de la palabra de Dios. El segundo caballo, el caballo rojo. El tercer caballo, el caballo negro. ¿Qué representa el caballo negro? Sí, el evangelio es locura, es verdad, bendita locura. El caballo negro representa el hambre. El hambre, viene hambre sobre esta tierra, no sobre un país. Miramos el hambre y pensamos, África, pobrecitos, está muy lejos del occidente, del bienestar de occidente. Viene hambre a esta tierra. A nivel global, no a nivel de continente o de país. Hambrunas vienen, Dios ya lo dijo. Y el cuarto caballo, el caballo amarillo, que representa la muerte. Viene mortandad sobre la tierra. No quiero meter miedo, estoy hablando de la verdad, lo que Dios dice. Representa la muerte y el Hades. El Hades es el infierno, eso representa ese cuarto caballo. Amigos, esto es, no hace falta consultar a un brujo, ni a un vidente, ni a un tarotista. No hace falta. Te dirán mentiras, cuentos, pero la palabra de Dios no es un cuento. No es un cuento. Por internet circulan miles y miles de vídeos hablando sobre el anticristo, la marca de la bestia, esto, pero es que lo han sacado de aquí, lo han sacado de aquí. Entonces, dejar de informaros a través de internet y coger la palabra de Dios. Pero he aquí la buena noticia ahora. La buena noticia es que Cristo vino la primera vez, va a venir la segunda vez para destruir este mundo. ¿Sabéis cómo lo va a destruir? Lo siento por los sacerdotes del cambio climático, pero lo va a destruir con fuego del cielo. Él destruyó este mundo la primera vez por agua, a través de un diluvio. Y esta segunda vez lo va a destruir, dice la Biblia, dice Dios en su palabra, que los cielos van a ser enrollados como cuando se quema un pergamino. Fuego va a caer sobre esta tierra, como cayó sobre Sodoma y sobre Gomorra. Dios destruyó esas antiguas ciudades por el pecado de la homosexualidad. Dios derramó fuego y así va a ser en el fin también. Entonces no es un cuento, todo está aquí, todo está aquí. Aquí queréis saber de la marca de la bestia, tampoco es un cuento. Dios ha hablado de lo que es esto, un sistema que se va a imponer, que este gobernante mundial
va a imponer sobre todo ser humano, y el que no tenga ese sello o esa marca no podrá sobrevivir. ¿Pero qué implica que te la pongas? Implicará tu condenación eterna. Si es que, te lo advierto, no te la pongas, aunque te cueste la vida. Pero hay aquí la buena noticia. Esa es la segunda venida y todo eso va a suceder. Pero ahora te voy a hablar de la buena noticia. Cristo vino por primera vez a esta tierra hace más de 2000 años. ¿Para qué vino? ¿Para pasear tronos en 2 semanas? No vino para que paseásemos tronos. No vino para que el turismo creciese. No vino para que los turistas se paseasen a ver Sevilla. No vino para que la gente se fuese una semana a la playa de vacaciones. No vino para nada de eso. Vino para derramar su sangre por pecadores y abrirles las puertas del cielo. Amén. Para eso vino Jesús. Tráeme el cartel, Antonio, por favor. Para eso vino Jesús. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Tampoco vino para curar a cojos, a leprosos, a ciegos. Hizo todo eso para demostrar que era Dios. Pero Jesús no vino para eso. Vino porque el ser humano no es una jirafa, ni un hipopótamo, ni un tiburón martillo. Tiene un alma que es eterna. Y después de esta vida va a 2 sitios, o al cielo o al infierno. ¿Qué pasa? Que el ser humano es pecador. Yo soy pecadora, ella es pecador, y todo ser humano que ha pisado esta tierra está manchado de pecado. ¿Qué implica eso? Que no podemos entrar al cielo. Tenemos un candado cerrado al cielo. Pero qué bueno es Dios, que vino a este mundo para abrir las puertas del cielo a pecadores. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Dios es justo y Él no puede dejar entrar el pecado en el cielo. El adulterio no puede entrar en el cielo. Los adúlteros no pueden entrar. Las adúlteras, lo mismo. Los fornicarios, las fornicarias, idólatras, mentirosos, orgullosos, vanidosos, chismosos, hechiceros, rencorosos, los que no perdonan, etcétera, etcétera, etcétera. Los ladroncillos que se quedan con el euro de más. No solamente el político que tiene el banco en Suiza, no, el que se queda con el euro de más, el que engancha la luz. También eso es el robo. Es decir, el vino, todo eso no puede entrar en el cielo, pero Dios es justo y Él tiene que castigar eso. Él tiene que darle castigo al pecado. ¿Pero cómo lo hizo? Bueno, el mismo Dios se clavó voluntariamente en la cruz, voluntariamente. ¿Cómo se borra el pecado? Para que Dios borre el pecado, Él exige castigo y derramamiento de sangre. Pero he aquí la extraordinaria noticia. Dios hizo un intercambio de papeles. Él se puso en el lugar de la criatura, en el lugar del pecador, y fue castigado en su propio cuerpo el pecado. Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo quita, amigo? 5 minutos que deposites tus pies, te pares y inclines el tímpano, implica que puedas entrar en el cielo o en el infierno. Te lo demuestro en este ladrón, un ladrón que murió como un ladrón clavado y lleva las campanas de la mentira. Amén. Un ladrón que lleva 2000 años en el cielo. ¿Cómo se salvó? Un ladrón que murió como ladrón. Bueno, Dios regala el cielo gratis, pero al ser humano le gusta ganárselo. Pero no es posible que te lo ganes, amigo. No es posible ganarse el cielo. Nadie puede ganarse el cielo. ¿Sabéis por qué? Porque el estándar de Dios es infinito. Dios requiere perfección absoluta. Te pregunto, ¿has dicho alguna mentira en tu vida? ¿Cómo se le llama a una persona que miente? Mentiroso. ¿Has robado algo, aunque sea un lápiz, al compañero del pupitre cuando tenía 7 años?
¿Quién no ha robado? Vamos, levantemos las manos. Todo el mundo ha robado. ¿Cómo se le llama a alguien que roba? Ladrón. ¿Has tenido algún... Aquí viene una más comprometida. Un pensamiento lujurioso. Vamos, a ver quién levanta la mano. ¿Cómo se le llama a alguien que tiene un pensamiento así? Adúltero y fornicario de corazón. Has desobedecido a los padres. ¿Cómo se le llama eso? Desobediente. Me paro ahí ya. Me paro ahí ya suficiente vergüenza. Bueno, pues según Dios somos adúlteros, fornicarios de corazón, mentirosos, ladrones y desobedientes a los padres. No hay nadie que pueda nacer e ir al nicho sin pecar. Nadie. Y como Dios es santo, Él no puede dejar entrar el pecado. Pero qué bueno es Dios. Déjame explicarte cómo perdonó a este ladrón de la cruz. Uno de ellos, habían dos. Dos ladrones. Uno de ellos se mofó de Cristo, pero el otro se arrepintió y reconoció que era pecador y confió en Jesús, en que ese que estaba en medio era el mismo Dios derramando su sangre por pecadores. Confió en Él para la salvación de su alma. Amigo, 3 vocales, entiende estas 3 vocales. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el cielo. ¿Sabéis por qué? No lo envió a ningún lugar de penitencia, porque el purgatorio no es real. El purgatorio no existe. El purgatorio es una estafa, es un cómic, es una fábula, es un cuento inventado, elaborado, condimentado en las llamas del infierno. Eso es el purgatorio. Pero ese ladrón fue derecho al cielo. ¿Por qué? Porque Dios da el perdón, el cielo gratis. Dios dice que por gracia, Antonio, por gracia es un regalo al culpable. Y culpables somos todos. Por gracia podemos ser salvados. Por medio de la fe se recibe este regalo de Dios. El regalo del cielo se recibe por creerle a Dios, por medio de la fe. Y ahora viene lo que golpea la soberbia como un martillo y derrumba el orgullo hasta el polvo. No por obras, no por buenas acciones, no por obras de caridad, ni por ser una persona altruista, ni por irte a la India a curarle las llagas a los leprosos. No por obras para que nadie se enorgullezca, se vanagloríe. Amigo, nadie hay en el cielo por buenas obras. Nadie. El cielo está lleno de pecadores, de asesinos en serie, de terroristas que se arrepintieron, de adúlteros, de mentirosos, de cualquier tipo de pecado, pero que en vida se arrepintieron. ¿Qué pide Dios para abrirte las puertas del cielo? Una palabra que se te tiene que grabar a fuego en el alma. Amén. Arrepentimiento. Amén. El ser humano, si no se arrepiente, no puede entrar en el cielo. Imposible. Qué necia es esa frase de yo no me arrepiento de nada. La he escuchado hasta de gente de 80 y tantos años. ¡Qué monumento a la necedad! Sin arrepentimiento, Dios no recibe a un pecador. ¿Y qué te pide también? Fe. ¿Pero fe en quién? ¿De qué sirve? Estas calles se van a llenar de fe dentro de un mes. Pero es una fe depositada en un banco destinado a la quiebra, en el lugar equivocado. La fe no hay que ponerla en María. María fue tan mortal, tan pecadora, tan imperfecta como yo, como ella, como él, como cualquier ser humano. La fe no hay que ponerla en el hombre. El hombre no puede perdonar pecados. Ningún sacerdote puede perdonar pecados. Es un mortal que necesita arrepentirse como yo y como cualquiera. Necesita
del mismo perdón de Cristo que yo. Dios jamás le ha dado a un hombre la autoridad de perdonar pecados. Ese sacerdote le dice: señora, usted ha robado, usted es una fornicaria, rece 20 Padre Nuestros, 7 Ave Marías y se borra su pecado. Ese sacerdote ha pecado por mentiroso, porque eso no es verdad. El pecado lo borra la sangre de Cristo. ¿Cómo se limpia? ¿Quién puede perdonar pecados? No lo digo yo. Cristo dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí no dice el rosario repetido 7 veces, limpia tu alma. Ahí no dice 20 Padre Nuestros, limpia tu alma. No, ahí dice la sangre que derramó Cristo, limpia tu alma de pecado. Y Él es el único que puede perdonarnos. Amigo, es así como se borra el pecado. Tampoco dice: apúntate a tal hermandad y Dios te pasará la mano. No, ¿sabéis lo que dice Dios del pecado de la idolatría? No lo digo yo, es un mandamiento. En Éxodo capítulo 20, en la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20, versículo 4, dice uno de esos mandamientos: no te harás imagen ni semejanza de lo que hay en la tierra, en el cielo, en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las honrarás. Y mirad lo que dice Dios sobre los ídolos. Leo de la boca lo que Dios dice en la Biblia, y todo católico debe de respetar este libro que es la Biblia. Dice, Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos son plata y oro, también son de bronce, también son de mármol, también son de oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Por eso le tienen que hablar y gritar, porque ellos no pueden responderte. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Ahora entiendo por qué hay tantos pasos, porque no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Aquí habla del juicio y la demanda que Dios tiene sobre los escultores. Y cualquiera que confíe en ellos, los que van detrás de ellos. Yo estaba metida en este error. Bautizada, hecha la primera comunión y me arrodillaba ante la Virgen. Si me hubiese venido la muerte, hubiese ido derecha a la condenación eterna. Eso es lo que Dios dice sobre la adoración a los ídolos. Es un pecado al que Dios denomina abominable, terrible. Y Dios no está contento con Sevilla en absoluto, para nada por este pecado. Hay muchos, pero digamos que el sello, el pecado sello de esta ciudad es la idolatría. Pero qué bueno es Dios, que Dios, si el pecador viene a Él con un corazón arrepentido, ¿qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento no es, ay, que mi mujer me pilló el WhatsApp de la camarera de anoche, ¿cómo salgo de esta situación? Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que te duele ofender a Dios, que te duele pisar sus mandamientos y das un giro de 180 grados para apartarte de ese camino. Eso es arrepentimiento. ¿Y fe en quién? Fe en la obra de Cristo en la cruz. Esa sangre limpia todo pecado. Él es el único autorizado para perdonar al pecador. Él dice que Él es, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo,
Él dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va a Dios si no es a través de mí. Me pregunto, ¿en esa cruz había una señora crucificada? No, no estaba María crucificada. Por lo tanto, María fue el vaso que Dios escogió para entrar en este mundo. Pero María no perdona pecados. María no intercede por nadie. María nació con pecados. María tuvo muchos hijos y hijas también. María no ha ascendido a los cielos. ¿De dónde salen estas mentiras? Salen evidentemente de religiones. Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Y todo lo que el hombre diga, si no está aquí, es una herejía y una mentira a la que no hay que ponerle oído. Amigo, busca a Dios. ¿Dónde está la verdad? Aquí en la palabra de Dios. Puedes descargártela en el móvil. Lee su palabra. Aquí tienes el manual de vida. Aquí tienes cómo encontrar perdón a tus pecados. Allí no. Allí tienes cómo encontrar la condenación. Pero aquí no. Dios es bueno y si te arrepientes te recibe con los brazos abiertos. No importa cuán negro es tu pecado, si es de este color, como si es beige o si es medio gris. Dios perdona siempre, 70 veces 7, si ese arrepentimiento es genuino. Pedro lo traicionó, su íntimo amigo Pedro lo traicionó y Cristo lo perdonó. Si ese arrepentimiento es genuino, Él hará lo mismo contigo, amigo. Te recibe con los brazos abiertos. No hay ningún pecador demasiado enfangado en el pecado y demasiado lejos que la bondad de Dios no pueda alcanzar. No hay nadie tan bueno, tan compasivo, tan amoroso y tan amoroso como Dios. Claro que Dios es amor. Ahí está, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que se arrepienta tenga vida eterna. Amigo, busca a Dios, búscale en su palabra. En Cristo hay perdón, hay salvación. Él limpiará tu alma, te declarará inocente y te regalará el cielo gratis. Las religiones te hacen pagar por una condenación, no por el cielo. Las religiones te dicen, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, para acabar en el infierno. Esas son las religiones, tickets al infierno, por los que hay que pagar. Pero Cristo te ofrece salvación gratis, gratis. ¿De dónde sale el celibato del sacerdote? ¿De dónde? Si Dios bendice el matrimonio. Mentiras, mentiras, mentiras y mentiras. Pero menos mal que Dios no nos miente y Él es la verdad. Búscale, si quieres una Biblia, pídenos una, te la damos gratis. En Cristo encontrarás salvación, perdón, consuelo y vida eterna y no te defraudarán. Buenas tardes.